Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. Oh, my love, I wanna make you move. Hey, hey, baby, all night long. My song is bad for you, baby, and everybody say with me. I gotta be the good baby. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Nuevamente les doy la bienvenida. Los invito a quedarse con nosotros en esta media hora que tenemos por delante, en esta oportunidad. Y en la primera entrevista vamos a hablar de los últimos movimientos a nivel de la política, justamente política nacional. Y voy a invitar ya mismo a Javier García, nos ha acompañado ya varias veces, así que en cualquier momento te traemos a Córdoba, ¿eh? Yo sé que tenés mucho laburo allá y demás, pero en cualquier momento te adoptamos. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Va a ser un placer visitar la provincia. Hace mucho que no voy por allá. Así que bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Y la verdad, acá nosotros con baja temperatura, así que seguramente se siguen sumando televidentes, ¿no? Porque da fiaca muchas veces salir y quedarse allí es un buen plan, quedarse del otro lado. Javier, vamos a hablar de los últimos movimientos en la escena de la política nacional. Uno de esos movimientos tiene que ver con la partida de Feletti, que no sabemos, en realidad, quiero saber tu opinión también, si fue una orden de Cristina, porque no estaban funcionando las cosas y de esa manera se evita quedar pegado con un fracaso, o si de verdad, bueno, evidentemente no estaba a gusto al pasar bajo la órbita de Guzmán. Bueno, sí, eso que decís es lo que se especula. Por supuesto, se especula que fue el Instituto Patria o Cristina Fernández de Kirchner la que le dio la indicación de renunciar. No es habitual que renuncien los funcionarios o que haya movimientos en el gabinete o en los cargos de Alberto Fernández. Lo cierto es que justo la curiosidad que cambiaba de órbita Roberto Feletti, pasaba a depender dependía de producción de Matías Culfas y pasaba a depender de Martín Guzmán. Lo que la maniobra indicaría es que Cristina quiere aislar a Martín Guzmán o a las políticas de Martín Guzmán para que cuando la inflación se haga, o lo que ella cree, se haga incontenible y ahora encima venga el tarifazo, bueno, el único responsable al que echarle la culpa sea Martín Guzmán y no funcionarios que le responden directamente. Bien, y al mismo tiempo, bueno, termina sucediéndolo una persona del ala, digamos, de alguna manera de Guzmán, fueron compañeros en la universidad y demás. ¿Crees que este nuevo enfoque y trabajar de manera conjunta pueda traer algún beneficio? Mira, en algún sentido, bueno, es lo que decías vos, este hombre Guillermo Hahn, que es el que reemplaza a Roberto Feletti, es del riñón de Martín Guzmán, aunque sus ideas en algún sentido están emparentadas a las de Roberto Feletti. Esta idea de controlar o querer combatir la inflación a través de controles, ideas que ya se han demostrado que no funcionan y que en algún sentido atrasan mucho, con lo cual no hay una expectativa de que esto mejore. Incluso uno de los primeros planes de este hombre Guillermo Hahn es mantener el precios cuidados y tal vez maquillarlo y llamarlo precios consensuados. Algo así como buscar un acuerdo con los grupos empresarios porque habían detectado que si exigían demasiado el precio cuidado, bueno, había faltantes en las góndolas, sobre todo en los mercados de barrio o de cercanía. Y déjame decirte una cosa con lo que decías antes de lo de la estrategia de Cristina. Seguramente en los próximos días vamos a develar si esa estrategia o no es así, cuando veamos lo que suceda con los tarifazos. Si detrás de los tarifazos se van los funcionarios de energía que le responden a ella como Basualdo, Bernal o Martínez, y creo que estaremos enfrente a esta estrategia consumada de aislar las decisiones de Alberto Fernández y hacerlo responsable de lo que sucede en Argentina, que es la inflación y el aumento de las tarifas. Veremos qué sucede, si se confirma o no se confirma esta estrategia. Por otro lado, bueno, pasó el famoso 25 de mayo, ¿no? Y terminó Alberto Fernández quedándose justamente en Buenos Aires, por lo cual tuvo que asistir al famoso Te Deum, aunque fue más benevolente que otra cosa, ¿no? El cardenal, justamente, Poli, en relación a lo que se esperaba que podía llegar a decir. Bueno, eso es lo que sorprendió, porque fue como un discurso muy tibio, muy conciliador. Quizás en línea con lo que debiera hacer la Iglesia, que debiera ser un ente que no hace discursos políticos o que se mantiene de manera neutral, lo que se hizo, lo que tornó sospechoso el discurso de Poli fue que Alberto quería evitar un discurso muy incendiario de la Iglesia Católica, como venían siendo en otras administraciones, porque eran muy locuaces la Iglesia con otros gobiernos de otro signo político. Incluso pensó en mudar el Te Deum a la Antártida, a ese nivel
llegó la cabeza de Alberto Fernández, con lo cual, que después no haya hecho esa situación, haya consensuado ir a la Catedral de Buenos Aires, a la Catedral Metropolitana, y recibir con beneplácito ese discurso con pocos señalamientos y muy tibio, hizo sospechar de que tal vez hubo algún acuerdo previo entre el Arzobispado de Buenos Aires y el gobierno de Alberto Fernández. Incluso se sospecha que tuvo el discurso de Poli antes de ir al Te Deum Alberto Fernández. Incluso porque también me estaba acordando que justamente Alberto Fernández fue uno de los impulsores de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Lo que significó también en su momento un quiebre importante con la Iglesia. Es decir, que varias cosas tenía por decir justamente Poli o por delante, sin embargo se termina omitiendo o termina siendo bastante suave. A lo mejor tuvo que ver con una necesidad de poner paños fríos a esta incertidumbre permanente que se vive y este enfrentamiento interno que tienen justamente en el mismo gobierno. Bueno, eso es lo que dicen las fuentes eclesiásticas, que la idea del cardenal Poli, que por sí es un hombre moderado, era tratar de poner paños fríos en una delicada situación que atraviesa Argentina, y eso que decía vos de Alberto Fernández y su relación conflictiva con la Iglesia, lo está padeciendo cuando el Papa Francisco no lo recibió a Santiago Cafiero por un dolor de rodilla, pero sí recibió a Jorge Capitanich y a Guado de Pedro, hombres de Cristina Fernández de Kirchner. Exacto, exactamente. Y después apareció el mismo presidente, bueno, tocando, interpretando un tema de Nevia y por supuesto la polémica por detrás, ¿no? Era momento de festejar algo, de cantar, de entretenerse ante lo que estamos viviendo. También fue una discusión entre la misma sociedad argentina. Sin dudas que cayó muy mal esa guitarreada, ese fogón que organizó el presidente, siendo que venía el Día Patrio, un feriado, siendo que uno de los señalamientos, uno de los pocos señalamientos que hizo Poli fue la falta de pan en la mesa de los argentinos. Y bueno, parece un poco desubicado el presidente subiéndose a un escenario, entonando unas canciones con incluso poco talento para hacerlo, porque tampoco es un dotado de virtudes como para lucirse. Y no solo esa fragilidad en lo que es la imagen del presidente, como que está disminuido hasta en esas cosas, mal asesorado incluso tal vez, sino también que al acto no asiste nadie. Al acto va muy poca gente. Le organizan actos al presidente que van fracaso tras fracaso. Recordá el que le hizo la UOCRA hace muy poco tiempo, en el que tampoco fue, y pidieron a los ministros que vayan y no fue nadie. Ahora le organizaron este acto en Florencio Varela para comer locro y terminó subiéndose en escenario y haciendo esto que es muy discutible y algunos hasta tildan de payasada. Bueno, lo cierto es que la imagen del presidente se deteriora y se desdibuja constantemente. Bueno, y hablando de las indicaciones, otra fue justamente la de Sergio Massa con el tema de la suba del piso del impuesto a las ganancias, ¿no? Si no lo hacía el mismo gobierno, de alguna manera lo iban a terminar forzando, 2 cartas de por medio, y el gobierno termina justamente anunciando el viernes la suba de este piso. Bueno, es este fenómeno de todos contra Guzmán, incluso Sergio Massa, que ya es la segunda vez que insistía con que Guzmán se pronunciara con la elevación del mínimo no imponible de ganancias. Guzmán venía diciendo que lo iba a hacer, pero no lo hacía, por eso la inquietud o la presión de Martín Guzmán. Finalmente hubo acuerdo y se anuncia este viernes mediante un decreto la suba del mínimo no imponible y la exclusión del aguinaldo del pago de ganancias, que fue una buena noticia para muchos argentinos, claro sí. Esperada noticia y bueno, impulsada, o Sergio Massa quiere quedar como el hombre que cuida el bolsillo de la clase media. Mirá la frase que tiraste hace un momento, todos contra Guzmán. ¿Se resolvería el conflicto interno que tienen dentro del Frente de Todos si le dieran salida a Guzmán? ¿Se resolvería justamente el conflicto? Bueno, eso es lo que muchos alegan de parte sobre todo del sector del cristinismo, que aflojaría las tensiones, la remoción de Guzmán, que es un hombre al que tildan de que les mintió y les ocultó información con relación al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que eso es absolutamente imperdonable y que de esa situación no hay retorno. Lo cierto es que Alberto Fernández siente que si cede la figura de Guzmán, queda absolutamente disminuida su autoridad como presidente. No te olvides que en ese acto de la UOCRA le regalaron una lapicera, como para demostrar que tiene que tener él. Alberto Fernández se resiste al cambio de Guzmán, primero porque son pocos los hombres que quieren agarrar en este contexto o en estas condiciones. Y segundo, porque esta situación disminuiría su autoridad frente a esta coalición que hasta ahora Cristina lo amenazó con los funcionarios que no funcionaban y él los removió. Le hizo renunciar medio gabinete después de las elecciones y él se vio obligado a hacer modificaciones. Con lo cual no quiere seguir cediendo y está tratando de
imponer ese albertismo que nunca terminó de nacer. ¿Está Cristina Fernández fuera del gobierno, de alguna manera? Y sobre todo por el último tuit del día 25 de mayo, ¿no? Haciendo referencia al doloroso momento que está atravesando la Argentina, como si en este momento no formara parte del gobierno. Digo, ¿ya está fuera? Bueno, ella es lo que ella quiere que muchos crean, pero la realidad es que ella es la vicepresidenta de la Nación, que sus funcionarios o funcionarios que le responden tienen cargos ejecutivos de mucha importancia en el gobierno nacional, no ha resignado ninguna de las famosas cajas, pero sí ella trata de desmarcarse de lo que ella considera un desbarranque final del gobierno, un desbarranque en términos de inflación, un desbarranque en términos de incumplimiento con las metas del Fondo Monetario Internacional, lo que va a hacer o puede hacer peligrar los desembolsos del Fondo Monetario y que se agudice la crisis, además del tarifazo eléctrico que se va a venir. Bueno, ella lo que quiere es desmarcarse de esa situación, no pagar ese costo político. Pero lo cierto es que dentro del gobierno está, y muy que está dentro del gobierno. Y mientras tanto, Javier, la presión también de las distintas organizaciones sociales, prácticamente todas las semanas se están manifestando y en algunos casos con violencia, de manera agresiva también. Bueno, sin duda la conflictividad social va en aumento, se presume que va a continuar en aumento y eso es un dato inquietante. Si bien los líderes de estas organizaciones sociales en muchos casos comulgan con el gobierno, como los líderes Navarro, Pérsico, y los que no comulgan con el gobierno comulgan con Cristina Fernández, con lo cual, pero bueno, lo que se teme es que este fenómeno exceda a las bases, exceda a los liderazgos. Y en lo que está sucediendo en la Argentina con los índices de inflación, los índices de pobreza, la cantidad de chicos que ni estudian ni trabajan, bueno, que se termine siendo como un efecto bola de nieve y termine siendo algo que no puedan controlar ni siquiera los líderes de estos movimientos, que los utilizan como fuerza de choque para negociar mejoras seguramente para ellos, como ocurre generalmente, pero bueno, lo cierto es que se espera que la situación, lejos de pacificarse, se agrave. Bueno, ojalá que no termine así, ¿no? Pero ya estamos hablando de una inflación anual del 80% y no lo estamos diciendo nosotros, sino sacó ese cálculo claro. El mismo Massa, ¿no? Al pedir justamente la suba del impuesto a las ganancias, del piso. 80% de inflación podríamos llegar a tener en la Argentina. Es muy difícil convivir con una inflación así y sin mayores vistas de salida, ¿no? Porque tampoco tenemos a un presidente o alguien del gobierno que nos diga, bueno, a ver, aguanten 4, 5, 6 meses porque después se viene un cambio. No hay a corto plazo una salida. Sin duda que es un contexto como el que vos bien describís, es un contexto muy complejo, la inflación no la están pudiendo controlar, están perdiendo la guerra que le declararon la inflación, cambiaron algún que otro general, pero la estrategia es la misma, con lo cual los resultados podemos suponer que van a seguir siendo malos en ese sentido, y se espera no solo la inflación del 80%, sino que puede llegar a ser más alta el año que viene, porque siguen emitiendo dinero para financiar al Tesoro. Esta cuestión de que Cristina quiere gasten más porque hay que gastar más y Guzmán esta puja por gastar un poco menos, lo cierto es que los dos gastan un montón. Y mientras tanto hay que financiarlo con emisión monetaria y eso sabemos lo que genera y lo estamos sufriendo en los bolsillos los argentinos. Bueno, Javier García lo pueden ver en Canal 26, te cuento que se ve mucho en Córdoba, así que bueno, mandarte un abrazo y de paso te invito a que vos mismo hagas justamente la invitación a quienes no te han descubierto por ahí. Bueno, muchas gracias. Bueno, estoy de lunes a viernes en el noticiero del Canal 26 de 22 a 0 horas, que se llama PM Noticias, y bueno, los domingos en La Mirada de Roberto García, también por Canal 26 a las 21 horas. Y encima nosotros te tenemos acá laburando los sábados, que son los días de descanso, ¿no? Un placer siempre que a dedicarse. El periodismo las 24 horas, los 7 días de la semana. Así es. Gracias. Un abrazo. Javier García estuvo con nosotros. Un abrazo. Igualmente. Un abrazo. Vamos a hacer la primera pausa y después vamos a hablar de la inseguridad, un tema que es importante porque nos compromete a todos. ¿Qué cambios hemos hecho los cordobeses o qué precauciones venimos tomando y que han modificado justamente nuestra vida en pos de encontrar algo más de inseguridad? Seguridad, ahí está. Pausa, ya venimos.